La paz de Dios, amados hermanos. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en estas transmisiones, meditando en estos temas familiares que han sido de grande bendición para nuestras vidas y también para toda nuestra familia. Como usted ya sabe, el último martes de cada mes vemos un breve repaso de los temas vistos durante este mes. Hoy nos toca la bendición de ver ese repaso de los temas que ya vimos. Se vieron dos temas. El primer tema que vimos fue lucha hasta rayar el alba. El segundo tema, vida victoriosa en condiciones difíciles. Le invito para que entremos al primer repaso del primer tema y leamos juntos en Génesis capítulo 32, del verso 22 al verso 32. Si usted tiene su escritura a la mano, lea conmigo, y si no, igual ahí va a aparecer en la pantalla la lectura. Dice así, Génesis 32, del verso 22 al verso 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La narración de esta porción de la Sagrada Escritura, amados hermanos, nos enseña a entregar totalmente lo que somos para alcanzar un nivel más alto de nuestra personalidad. Esta verdad aplicada nos enseña que nuestros instintos naturales batallarán en nosotros para impedirnos una entrega al Señor. Dice el primer punto de nuestro tema que es necesario dar el paso a una rendición total al Señor. En la vida cristiana no podemos andar a medias tintas. En la epístola del apóstol Santiago, el apóstol nos dice en su capítulo 3, del verso 11 al 12, de esta manera. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Si anhelamos una vida victoriosa, nos es necesario rendirnos totalmente al Señor para acceder a ella. Y es aquí, amados hermanos, donde nos encontramos en un conflicto con nosotros mismos, porque nos damos cuenta que no es fácil rendirse al Señor. Nuestros instintos naturales se niegan a la rendición al Señor. El apóstol Pablo nos da testimonio de sus luchas y nos dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, verso 15, el apóstol Pablo decía, no entiendo lo que hago,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando nosotros nos decidimos a dar el paso a una rendición total al Señor, es ahí, amados hermanos, donde reaparece ese viejo hombre que se rebela para luchar contra nosotros. Es por eso, amados hermanos, que si nosotros deseamos salir victoriosos en la vida cristiana, entonces es necesario someter nuestra vida a una rendición total. No tenemos opción. Con el Señor no puede haber componendas. Al Señor no le podemos hacer trampa. Con el Señor no podemos hacer acuerdos sucios, porque al Señor no lo podemos engañar. Nos dice nuevamente el apóstol Santiago en su capítulo 4, verso 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios». No es congruente que digamos que hemos sido transformados por Cristo y nuestras acciones continúan siendo las mismas que practicábamos antes. Si fuimos transformados por nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos de vivir como nuevas criaturas. Si bien es cierto, dentro de nosotros hay una lucha constante que nos impide hacer el bien. Nuestros instintos se rebelan para impedir esa entrega total al Señor. Pero el Padre, que es poderoso, así como fortaleció a nuestro Señor Jesucristo, también está con nosotros para ayudarnos y para fortalecernos. En las batallas, a veces se gana y a veces se pierde. En el Señor, nuestra lucha es diferente. Muchas veces, perdiendo es como ganamos. Nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en su verso 24, «Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará». Génesis 32, 28, relatándonos la historia y la vida de Jacob, nos dice que Jacob perdió en su lucha, pero ganó un nuevo nombre. La Escritura, fíjese, amado hermano, que la Escritura nos registra que cuando se acercaba el encuentro de Jacob con su hermano Esaú, Jacob sintió temor, no solamente por él, sino también por su familia. Así que después de que puso a salvo a todos, y nos dice la Escritura que él se quedó solo, entonces se fue a luchar con aquel varón. Y nos dice la Escritura que no luchó 1 hora, no fueron 2 horas ni 3, sino toda la noche hasta rayar el alba. Y podríamos preguntarnos en esta tarde, ¿por qué tanta insistencia? Porque él sabía que esa bendición no solamente le ayudaría a él, esa bendición que él pedía también alcanzaría a su familia. Amados hermanos, nuestra lucha es personal, pero también es por los nuestros. Pero primero es necesario luchar por nosotros mismos y después por ellos. El Señor Jesucristo nos ha hecho un llamado primero personal y nos dice que si alguno quiere ir en pos de Él, entonces tome su cruz cada día
y le siga. Entreguemos al Señor nuestra vida, amados hermanos, y que el Señor moldee nuestra vida. Entreguemos nuestro ego para que esa parte rebelde que hay dentro de nosotros, parecida a la de Jacob, sea vencida. No nos cansemos de luchar. Luchemos por nosotros y luchemos también por nuestra familia. Demos el paso decisivo a esa entrega total al Señor. No desmayemos. Los tiempos son malos y difíciles, pero el Señor está con nosotros. Y el lucero de la mañana pronto brillará, amados hermanos. Vimos un segundo tema también, titulado Vida victoriosa en condiciones difíciles. Y le invito para que leamos juntos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, verso 29, que dice así: Y Pablo dijo: Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Amados hermanos, tenemos una verdad bíblica y una verdad bíblica aplicada. Me gustaría leer esta verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada. Dice así la verdad bíblica: la palabra de Dios nos enseña a vivir aún en condiciones difíciles la vida victoriosa. Y la verdad bíblica aplicada, que son bastante interesantes estas palabras e importantes, nos dice que la palabra de Dios nos enseña a distinguir lo condicional y lo incondicional. La Escritura nos habla de Moisés en su acción libertadora y encontramos que Moisés se encontró con un faraón que no le impedía al pueblo que adorara a Dios, pero este faraón ponía condiciones. Nosotros también nos encontramos muchas veces con ese viejo faraón dentro de nosotros que se rebela y nos pone esas mismas condiciones. Pero así como Moisés fue inflexible y dijo que todo el pueblo saldría con todo y sus posesiones, nosotros también no nos tenemos que dejar vencer de esas condiciones que el viejo faraón que está dentro de nosotros nos pone para evitar que nosotros vivamos esa vida victoriosa en el Señor. El viejo faraón que está en nosotros tratará de usar esas mismas estrategias. No lo permitamos. Nuestra entrega al Señor debe de ser incondicional. La palabra de Dios nos habla en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, de la conversión genuina en un ambiente hostil de un hombre llamado Naamán. Este hombre era general del ejército de Siria. La experiencia de Naamán es ilustrativa, amados hermanos. Él fue sanado de lepra y esto trajo un impacto en lo más profundo de su ser. Impactó tanto su vida que lo llevó a reconocer al Señor como su sanador, pero también como su Dios. Y nos dice la Escritura en el libro de los Reyes, segundo libro, en el capítulo 5, verso 15 y 17, y dice así: Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí,
ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Entonces Naamán dijo, en el verso 17, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Naamán expresó que no ofrecería sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, manifestándonos con esto una entrega incondicional al Señor. Sin embargo, si usted ha leído la historia de Naamán, recordará que él era subordinado del rey de Siria y había ciertos actos donde él estaba involucrado, actos que podrían ofender a Dios. Así que Naamán se acercó al profeta y le pide un consejo, porque reconoció que se encontraba en una situación difícil. Y ahí mismo, en ese mismo capítulo 5, pero más adelante, en el verso 18 y 19, dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Amados hermanos, Naamán era una plantita que apenas había brotado, acababa de renacer en el Señor. Esta planta, esta vida, se podía arruinar su crecimiento si no se le daba un consejo prudente. Por eso se le tenía que aconsejar con mucha prudencia. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 16, nos habla del comportamiento que debemos tener los esposos con nuestros cónyuges cuando estos aún no son convertidos. Es necesario que seamos prudentes y que seamos sabios. El apóstol Pablo, fíjese cómo ahí nos dice la escritura en el capítulo 7, verso 16, hablándonos el apóstol Pablo a los esposos. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Nosotros, con nuestro testimonio, podemos ser ocasión para que nuestro esposo o nuestra esposa que no conocen al Señor vengan a las plantas del Señor. Pero también es lamentable que con nuestro mal testimonio seamos tropiezo para nuestro esposo o nuestra esposa que aún no son convertidos. Por eso es necesario que seamos prudentes y sabios para no arruinar una nueva vida que apenas brota. Cuidemos esa vida con cultivo bíblico hasta que su fe, sin imposiciones personales, sea robusta y dé fruto. Porque a veces nos acompañan al templo por primera vez nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y ya les queremos imponer cargas, ya les estamos diciendo qué y qué tienen que hacer cuando esta vida es tierna en el Señor todavía. Por eso el apóstol Pablo en la palabra nos aconseja que seamos prudentes y que seamos sabios.
Sin duda que al arraigar la fe, Naamán renunció a su cargo y tal vez el Señor lo llevó a otra condición en victoria. La Biblia no lo dice, pero el Salvador de las almas, Él es nuestro escudo. Naamán mostró una entrega incondicional al Señor desde su conversión. Pero es lamentable saber, amados hermanos, que hoy en día muchos viven en una entrega condicional desde su conversión. Nos dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versos 57 y 59, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. El Señor quiere que todos los creyentes le sigamos, pero le sigamos de una manera incondicional y sin pretextos. El apóstol Pablo nos da ejemplo cómo él vivió una vida incondicional desde su conversión. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, ahí nos dice que desde su encuentro con el Señor mostró un sometimiento. Desde su primer encuentro le dice: ¿qué quieres que yo haga? Sometiendo su vida a la voluntad del Señor. Nosotros, amados hermanos, ya hemos tenido nuestro encuentro con nuestro Señor y Dios. Y debemos demostrar también esa disposición de servicio incondicional al Señor. En lo próspero y en lo adverso, debemos de servir al Señor. En lo fácil o en lo difícil, debemos de servirle incondicionalmente. Sin duda que no habrá familia o creyente que no haya pasado por momentos difíciles, pero el contentamiento en el Señor es la clave para vivir en triunfo siempre. Nos dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esta declaración no es una declaración mágica, es una convicción de victoria en circunstancias difíciles. Amados hermanos, el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo haga una búsqueda en lo más profundo de nuestros corazones para que nos muestre aquello que aún no hemos entregado al Señor y nos entreguemos a Él por completo. Entreguemos nuestras cargas al Señor. Entreguemos todo lo que somos. Aún entreguemos nuestros defectos. Entreguemos nuestras actitudes desagradables para que el Señor haga esa transformación en nuestra vida y dependamos completamente de Él, nos entreguemos totalmente al Señor para vivir una vida victoriosa en todo tiempo. Una vida victoriosa también en tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos malos, donde abunda la maldad, donde el amor se enfría por el Señor. Pero si damos ese paso para vivir una entrega total al Señor, entonces viviremos esa vida victoriosa en el Señor. Hagamos una oración en esta tarde y pidamos al Señor
que nos ayude y que su Espíritu Santo sea nuestro guía. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros en este momento. Reconocemos, Señor, nuestros defectos, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos que muchas veces somos débiles ante ese viejo hombre que se revela dentro de nosotros para luchar y no nos permite entregarnos totalmente a ti. Pero reconocemos, Señor, que tú, que eres poderoso, Padre eterno, así como fortaleciste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, así fortalécenos a nosotros, te lo suplicamos, y que esos instintos que hay dentro de nosotros que de repente nos afloran, sean transformados, Señor, nuestra vida sea transformada para vivir una vida agradable delante de tus ojos. Nosotros hemos tenido nuestro encuentro contigo, Señor. Hemos sido transformados, pero ayúdanos para vivir una verdadera vida cristiana, para vivir como nuevas criaturas en ti, dando testimonio de aquello que has hecho en nuestras vidas, para que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, que aún no te conocen, vean nuestras buenas obras y glorifiquen tu nombre y se acerquen a tu presencia y te reconozcan como su Señor y Salvador. Anhelamos vivir una vida victoriosa personal y familiar. Ayúdanos para no bajar la guardia, Padre eterno, sino que sigamos luchando hasta rayar el alba, hasta que aparezca ese lucero de la mañana, hasta que vengas tú, Señor Jesucristo, porque tú eres ese lucero. Te estamos esperando, Señor. Síguenos ayudando. Sigue obrando en nosotros y en nuestra familia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. También te suplicamos, Señor, que por tu amor y por tu misericordia visites a todos los enfermos, Señor. Hay muchos enfermos y necesitados entre tu iglesia. Sé propicio, Señor, y sana a todos los enfermos. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, agradecemos a nuestro Señor que estuvo con nosotros y sigamos adelante, sigamos luchando. El Señor está con nosotros. Vamos a darle lectura al Salmo 23 y así seremos despedidos. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.